El arzobispo Carlo María Vigano reveló recientemente los nombres de los obispos que, según él, manipularon el resultado del cónclave de 2013, lo que llevó a la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. Vigano, que vive escondido, admite que teme por su vida. De hecho, el arzobispo ha declarado que, gracias a la información de que dispone, se siente constantemente en peligro. Hoy abordaremos uno de los casos más controvertidos de la Iglesia moderna, la legitimidad del pontificado del Papa Francisco. Mira hasta el final del video para conocer los impactantes detalles. La cuestión de la validez del proceso que llevó al cardenal Jorge Mario Bergoglio al trono papal ha sido cuestionada por varias personas, cada una con teorías a menudo contradictorias o complementarias. Muchos creen que existen dudas sobre la legitimidad del actual Papa, el Papa Francisco, debido a errores y supuestas herejías derivadas de su pontificado. Sin embargo, el debate sigue abierto y mucha gente prefiere no tomar partido abiertamente. Algunos creen que en el futuro otro pontífice podría hablar de alguna manera contra el Papa Francisco, tal vez basándose en teorías ya conocidas o desarrollando otras nuevas. A pesar del debate, algunos esperan que la jerarquía eclesiástica pueda intervenir, aunque por el momento esto parezca difícil. De hecho, muchos creen que una respuesta definitiva a estas preguntas no llegará antes de una renovación completa de la Iglesia ni sin una restauración de la ortodoxia dentro del papado. Quienes expresan dudas sobre la validez del Papa Francisco a menudo esperan aclaraciones de los líderes de la Iglesia. Esta expectativa podría encontrar impulso en acontecimientos futuros, como la publicación de cartas o declaraciones de figuras de la Iglesia que piden una acción decisiva contra el Papa. La situación pone de relieve la tensión que existe hoy entre diferentes facciones dentro de la Iglesia Católica, tensión que podría conducir a cambios significativos. En la entrevista, Vigano hace declaraciones sorprendentes sobre dos figuras clave de la Iglesia que desempeñaron un papel crucial en el contexto de sus revelaciones, el cardenal Pell y el cardenal Pietro Zambì, predecesor de Vigano como nuncio apostólico en los Estados Unidos. Ambos fallecieron por complicaciones relacionadas con una cirugía de rutina, circunstancia que generó muchas dudas. Vigano sugiere que estas muertes no fueron solo coincidencias desafortunadas, sino que fueron parte de una estrategia más amplia para eliminar a las figuras que sabían demasiado. El cardenal Pell, conocido por su participación en una investigación sobre delitos financieros en el Vaticano, murió tras una operación que muchos creen que no debería haber planteado riesgos significativos. Pell no fue el primer cardenal de alto perfil que murió en circunstancias similares, incluso Zambì, que intentó sacar a la luz los crímenes de M.C. Carrick, murió tras una operación aparentemente inocua, y su muerte nunca ha sido completamente esclarecida. Estos acontecimientos, junto con las continuas revelaciones de Vigano, parecen sugerir que existe dentro de la Iglesia un sistema de poder oculto, dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para proteger sus intereses. Vigano dice ser consciente de que su propia vida está en peligro y por eso vive en constante movimiento. Lo que lo motiva a seguir hablando, dice, es la necesidad de sacar la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde. Según Vigano, la razón principal de su marginación no es tanto su crítica al Concilio Vaticano II, crítica compartida por muchos otros prelados, sino su conocimiento de las intrigas dentro de la Iglesia, incluidos los escándalos sexuales y financieros. Según él, su excomunión fue un intento de desacreditarlo, lo que llevó a muchos fieles a considerar todas sus declaraciones como poco fiables, aunque esos mismos fieles se muestran escépticos ante otras decisiones provenientes de Roma. La entrevista concedida por Vigano, en la que expone estas preocupaciones y acusaciones, contribuye a sacar a la luz nuevas dinámicas dentro de la Iglesia, poniendo de relieve las profundas divisiones existentes y suscitando interrogantes entre los fieles sobre lo que sucede detrás de escena en el Vaticano. Según Vigano, uno de los elementos centrales de la corrupción dentro de la Iglesia está relacionado con Theodore McCarrick, el poderoso cardenal estadounidense implicado en un escándalo de abusos sexuales. Vigano dijo que durante su mandato en la Secretaría de Estado del Vaticano, solicitó personalmente la destitución de M.C. Carrick debido a la abrumadora evidencia de mala conducta moral que había reunido.
Sin embargo, sus superiores ignoraron sus solicitudes, probablemente porque M.C. Carrick era demasiado influyente y estaba bien conectado política y financieramente. De hecho, M.C. Carrick había creado una extensa red de relaciones, en particular a través de la Fundación Papal, una importante organización de recaudación de fondos con sede en Estados Unidos. Vigano no solo acusa a M.C. Carrick, sino que vincula su poder al apoyo de altos funcionarios del Vaticano. Uno de ellos, el cardenal Giovanni Battista Re, es identificado como una de las figuras clave que protegieron a M.C. Carrick y facilitaron su ascenso. Re era entonces prefecto de la Congregación para los Obispos y desempeñó un papel decisivo para mantener a M.C. Carrick en puestos de poder a pesar de las numerosas acusaciones en su contra. Este tipo de protección, afirma Vigano, se extendió también al apoyo recibido de Jorge Mario Bergoglio durante el cónclave de 2013. Según Vigano, M.C. Carrick fue uno de los principales actores en dirigir la elección de Bergoglio, trabajando entre bastidores para garantizar que fuera elegido papa. Vigano no duda en definir estas maniobras como una especie de superfuerza dentro de la Iglesia, una red oculta que manipula el poder para perseguir sus propios objetivos. De hecho, la protección del Papa Francisco a M.C. Carrick continuaría hasta que la presión pública obligara al Vaticano a actuar en 2018. El cardenal Pell había desempeñado un papel central en las reformas económicas del Vaticano, tratando de limpiar las cuentas de la Iglesia e identificar fondos mal administrados u ocultos. Pell, según Vigano, había descubierto una gran suma de dinero no contabilizada, que ascendía a millones, si no miles de millones de euros, destinados a fines ilícitos u oscuros. Sin embargo, sus investigaciones se detuvieron abruptamente debido a acusaciones de abuso sexual formuladas en su contra en Australia. Aunque más tarde fue absuelto, el caso destruyó temporalmente su carrera e interrumpió las reformas financieras que intentaba implementar. Vigano no considera una coincidencia que figuras como Pell y otros cardenales que intentaron contrarrestar esta corrupción fueran sistemáticamente eliminados o desacreditados. Según él, estas muertes y persecuciones son el resultado de una red de poder que busca proteger sus intereses en detrimento de la verdad y la justicia. Además, Vigano afirma que la protección ofrecida a M.C. Carrick por el Papa Francisco y sus aliados no es un caso aislado, sino más bien un síntoma de un problema más profundo que afecta a toda la jerarquía eclesiástica. Estas oscuras conexiones, que entrelazan la política, el dinero y el poder, han corrompido el corazón mismo de la Iglesia Católica, transformándola de una institución espiritual a un aparato burocrático manipulado por intereses mundanos. Las acusaciones de Vigano son particularmente graves porque no se limitan a una crítica teológica o doctrinal, sino que afectan directamente al gobierno de la Iglesia. Expone un encubrimiento sistemático que va más allá de los abusos individuales o los escándalos de corrupción, revelando una organización compleja y de múltiples capas que trabaja en las sombras para proteger a ciertos individuos y garantizar que ciertos secretos nunca sean revelados. En su ataque a la dirección actual de la Iglesia, Vigano se refiere al papel del Papa a la hora de liderar esta transformación. No ve al Papa Francisco como un simple promotor de reformas pastorales, sino como el representante de una corriente que intenta erosionar la estructura misma de la Iglesia para adaptarla a los tiempos modernos. Vigano acusa abiertamente al Papa de traicionar su papel de guardián de la fe, fomentando una herejía silenciosa que se manifiesta a través de cambios en la doctrina, la liturgia y la moral católicas. A pesar de todo, Vigano no pierde la esperanza. Él cree que todavía existe una posibilidad de restaurar la ortodoxia en la Iglesia, pero para hacerlo, los obispos y cardenales fieles a la tradición necesitarán tener el coraje de hablar y oponerse a las tendencias modernistas actuales. Invita a los fieles a rezar por la restauración de la Iglesia y por el retorno a la pureza de la fe católica. Vigano está convencido de que solo la resistencia espiritual y el redescubrimiento de las verdades inmutables del catolicismo nos permitirán superar esta crisis sin precedentes. Su llamamiento se dirige no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a los fieles laicos que, según él, tienen un papel crucial en la preservación y defensa de la verdadera fe en estos tiempos difíciles.
Su visión de una iglesia regenerada se basa en la esperanza de que, a pesar de las dificultades actuales, la verdad finalmente triunfará y el corazón inmaculado de María prevalecerá, como se prometió en las revelaciones de Fátima. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén.